Seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación La 30 también, por supuesto. Estamos en Facebook, ahora mismo saliendo al aire, en donde estamos, en X arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos Uru, nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Y realmente mirá en donde estamos, ingresá a ese canal, suscribite, es gratis la suscripción. Toca la campanita para recibir información de todo el material nuevo que estamos desarrollando. Ya hace 5 años que estamos trabajando en esta tarea periodística de investigación, haciendo un periodismo de análisis y de investigación, conjugando la investigación y el análisis, y por cierto, todo ello arroja información. Esto es la información. Muy distinto a la noticia del notero. La noticia es el periodismo caliente de lo último que está sucediendo y te doy la nota, la noticia, la información noticiosa de los acontecimientos últimos y mañana los otros y los otros. Este no es el periodismo que estamos haciendo acá. Acá estamos haciendo periodismo de investigación y análisis, investigando temas, analizando esos temas, todo esto en relación al proceso histórico, jurídico, político, institucional del Uruguay de estos últimos años. En este año precisamente electoral es muy importante entender todo esto, y por cierto que también estamos haciendo un periodismo de análisis e investigación del contexto mundial que hace al devenir de nuestro occidente, nuestra civilización occidental, porque es la civilización de la cual formamos parte. Nuestro Estado uruguayo, la República Oriental del Uruguay, es de estricta o en rigor procedencia cultural, civilizatoria, inclusive tecnológica como Estado del Occidente. Somos un Estado occidental, una república democrática, un Estado de derecho, con un régimen de propiedad privada como un derecho inviolable dentro de los otros 5 derechos que están consagrados como la razón de ser de nuestro Estado. Esto lo tenemos que tener claro siempre, máxime en este momento con un plebiscito que es un atentado contra nuestra nación, contra la Constitución, porque atenta contra un derecho fundamental, consagrado, inviolable, como el derecho de propiedad, la legítima actividad comercial, industrial, profesional vinculada a la propiedad privada y los derechos generados bajo los regímenes jurídicos que nos van dando esas garantías de derechos que pretenden tirar abajo, derribar, violar por una disposición constitucional. Estamos ante una fuerte ya tarea revolucionaria del Partido Comunista del Uruguay, digamos que embebido en el perfume, si vos querés, estratégico de una imagen sindical, que es algo así como la fachada, el camuflaje del Partido Comunista del Uruguay, organizador de toda esta tarea revolucionaria, doctrinaria, inserto en las tareas revolucionarias del Foro de San Pablo. La ideología de género está, por supuesto, vinculada a todo esto. Estamos viendo de dónde proviene esta ideología de género, que es una de las principales banderas revolucionarias de este neomarxismo, como un marxismo con nuevas estrategias, de ahí lo del neomarxismo, nuevas estrategias semánticas, nuevas estrategias políticas, introduciendo sus huestes marxistas, sus huestes revolucionarias, en esas coaliciones, ¿m? Que son coaliciones políticas que a su vez conjugan la tarea revolucionaria con organizaciones sociales de fuerte incidencia y penetración en la sociedad, como son los sindicatos y las ONGs. Desde ahí trabaja el populismo revolucionario de izquierda. Hay populismos revolucionarios de derecha, pero tienen otras características. Los populismos revolucionarios de izquierda trabajan a través de los sindicatos organizados como sindicatos únicos y también con organizaciones sociales que a su vez se integran a esos sindicatos porque son realmente la usina generadora de toda una doctrina política que simulan es una actividad sindical, pero con esa doctrina política van penetrando en los distintos sectores o en los distintos contextos de la vida de nuestro Estado. Por ejemplo, en la función pública, por ejemplo, en la educación, por ejemplo, en la banca, por ejemplo, en el sistema político, por ejemplo, en la policía, por ejemplo, en el ejército.
por ejemplo, en la salud. Vamos a este momento de la historia para seguir entendiendo por qué hablamos de un neomarxismo, por qué fue necesario todo eso. Acá surge el Foro de San Pablo en 1990, a sabiendas de que caía la Unión Soviética, y rápidamente, ni lerdos ni perezosos, Fidel Castro con Ignacio Lula da Silva fundan la Internacional Comunista desde América Latina, en la ciudad de San Pablo, y toman el nombre de la ciudad de San Pablo, de ahí Foro de San Pablo. Es un primer foro comunista, es una, digamos, una gran convención de todas las izquierdas marxistas para organizar ese proyecto revolucionario que retome, que reedite el fracaso soviético y la Internacional Comunista Soviética. Y de ahí toma vigor a través de una organización continental muy grande como toda América Latina y posteriormente el Caribe, con ese Foro de San Pablo, que a su vez también tendrá una especie de institución clon o de institución, si vos querés, prohijada del Foro de San Pablo, que es Grupo de Puebla. Y luego otras instituciones que van internacionalizando cada vez más la potencia, la proyección de esta organización revolucionaria comunista directamente, porque está cimentada en ese documento del 2005 que es el socialismo del siglo XXI, de raigambre estrictamente marxista-leninista, como así lo manifestó claramente el propio Nicolás Maduro cuando lo visitó Marcelo Abdala. Creo que fue en el 2017, si no me equivoco. En 1989 fue un mal año para los intelectuales estadounidenses, dice Tom Wolfe, la era de la modernización del adjetivo fascista. En el año 1989, nos informa Tom Wolfe, comenzó a ponerse de moda, se puso en boga la adjetivación fascista. Todo eso del fascismo latente, el fascismo incipiente, el fascismo peligroso, el fascismo preventivo, todo eso que los marxistas englobaban en las corrientes de opinión no marxistas, endilgándole que son fascistas, como pasa ahora, por ejemplo, pasa conmigo cuando veo en las redes, este facho es bravísimo, este es un lavacerebro, sí, pero mirá que sabe, pero piensa, hay que escucharlo porque mirá que lo que dice no es cualquier cosa, sí, pero es tremendo, este trabaja para quién, debe ser el plan de Atlanta, este trabaja para grandes corporaciones, fascistas, es tremendo fascista. Todo eso que dicen muchísimos jóvenes de millennials, post-millennial, generación X, qué sé yo, Z, no sé si hay más, las nuevas generaciones, todo esto lo dicen sin pensar y sin saber que todo esto se introduce ex profeso, se introduce desde los ámbitos académicos, jugando con el poder de un lenguaje que va grabando en la mente ideas y al grabar esas ideas graba pretensiones, deseos y fundamentalmente identificación. El ser humano es una criatura que necesita identidad, necesita identificarse con algo. Y todo aquello, como diría el eminente Germán de Keyserlin, todo aquello que asoma más sencillo y más completo como utopía es lo que prende rápidamente en el joven. En el joven rápidamente prende la utopía fácil, sencilla. Y esa utopía sencilla y rápida no admite para nada disenso. La utopía, si una característica tiene, es que es sobre sí misma. La utopía crea un mundo encerrado, cierto en sí misma. Nada puede estar por fuera de la utopía, si no deja de ser utopía. Eso incluso lo plantea el propio Tomás Moro, que fue un gran humanista, un abogado importante, amigo de Enrique VIII, que después lo manda a matar. Y que fue incluso quien le dio cobijo a Erasmo de Rotterdam, cuando aquel renacimiento humanista, que fue el periodo más esplendoroso, el siglo dorado de la emancipación del conocimiento, la razón, la metodología científica, inclusive la humanización de la interpretación bíblica a través de estos grandes pensadores. Los italianos del 480, Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, y ahí también Tomás Moro, junto a otros intelectuales, que son la piedra angular ya del pensamiento y la metodología científica, porque humanizaron el conocimiento, no lo divinizaban, humanizaban el conocimiento. Eran conscientes que el conocimiento provenía de la capacidad natural que el ser humano tiene de razonar, de pensar, de desglosar los datos de la realidad y que tenía que estudiar distintas disciplinas del conocimiento como lo supieron los antiguos griegos, como lo supieron los romanos de la República, y así se desarrolló en ese renacimiento un fuerte movimiento del 480 en Italia, el humanismo
creado más bien por la periodicidad de los historiadores, porque en verdad no existió un movimiento llamado humanista, sino que se lo puede clasificar históricamente porque centralizó, digamos que toda la actividad humana en la capacidad precisamente humana. Incluso se lo ve en los desvelos y la obra majestuosa de la escultura y la pictórica de Miguel Ángel, lo mismo Leonardo da Vinci, todos Brunelleschi, todos pugnaron, buscaron el conocimiento desde la condición humana, no divinizando, se emanciparon de la doctrina escolástica, de la doctrina de fe, y fueron al conocimiento. Bueno, eso hicieron después los marxistas, instalaron una doctrina de fe religiosa a través de un lenguaje creado, conspirando con ese lenguaje de cultura ideológica contra el conocimiento. Es una de las grandes batallas. La cultura ideológica, la ideología cultural revolucionaria contra el conocimiento. Es un estado ideológico político contra el estado técnico científico de derecho. Es un estado ideológico corporativo socialista de partido único contra el estado de sociedad abierta, de libre discusión de las ideas, de democracia representativa parlamentaria, con las sofisticadas técnicas de un Estado de Derecho, es decir, una tecnología científica de organización de la vida humana en sociedad, cobijando los derechos de las personas, los derechos personales, y separando claramente lo que es la órbita privada de la órbita pública. Ciencia contra cultura. Es decir, la cultura está luchando contra la ciencia. La que nos da conocimiento y nos permite la evolución es la ciencia, el conocimiento y la filosofía de la ciencia. La cultura es un producto, es un resultado. Ahora, cuando se antepone la cultura a la ciencia, ahí comienza el gran terror. Ahí viene el Frankenstein. Ahí viene el muerto que reviven de retazos, de pedazos de distintos momentos culturales de una revolución totalitaria que fracasó. Todo esto te va diciendo Tom Wolfe, y lo que pretenden es tirar abajo a la diosa de la democracia. En ese año, 1989, en junio, los estudiantes chinos de Beijing se rebelaron contra el ancien régimen maoísta, dice de modo irónico ya, el viejo régimen, como cuando se rebelaron las, digamos, democracias de los nuevos pensadores en el siglo XVIII-XIX, la Revolución Francesa, la precedente Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana, que consagra la independencia en 1776 ante la colonia británica, esa rebelión ante el ancien régime, es decir, el antiguo régimen de las monarquías. Bueno, lo mismo sucedió con aquella revolución cultural ideológica maoísta que se caía a pedazos, y vieron ya los estudiantes chinos en Beijing que eso no servía para nada, desafiaron a los tanques y llevaron a la plaza de Tiananmen una estatua de yeso. ¿Y cuál era la estatua de yeso? Eso fue realmente bochornoso para el régimen. ¿Cuál fue la estatua de yeso? La de la diosa de la democracia, la que está en la bahía de Hudson, la que está en la bahía de Nueva York, la diosa Libertas, la diosa Libertas, la diosa romana de la libertad, la diosa romana que porta la antorcha de la luz, del conocimiento, de la sabiduría, con el libro de la ley, desatándose de las cadenas que la amarran en esa bahía, esa hermosa estatua que hizo un escultor italiano, la diosa de la democracia. No portaron otro estandarte. Era la diosa de la libertad, del mundo libre que la revolución cultural maoísta odiaba, al que le tenía odio total, aberración. Y fueron aplastados esos estudiantes por el régimen chino, por el régimen del Partido Comunista Chino. Murieron cientos y cientos de estudiantes, inclusive algunos hijos de generales, de comandantes que integraban el gobierno chino. Esta diosa de la democracia que con el brazo en alto guardaba una sospechosa semejanza con la Estatua de la Libertad del puerto de Nueva York. ¿Qué intelectual habría imaginado que los disidentes chinos consideraban a Estados Unidos un modelo de libertad? Dice Tom Wolfe.
¿Quién hubiera pensado que en el seno de la revolución maoísta comunista en China, en la plaza más importante de Beijing, los estudiantes que se rebelaban ante el régimen portaran la Estatua de la Libertad, considerando que eran los Estados Unidos el modelo de la libertad? A continuación, el 9 de noviembre cayó el muro de Berlín y poco tiempo después la Unión Soviética y el Imperio de Europa del Este, todo eso se desintegró. Y en 1990, acá en América Latina, comienzan a integrar la reedición totalitaria de todo este mundo apestoso que se caía a pedazos sin que nadie lo fuera a buscar para ir a derrotar. Cayó solo de rodillas, desplomado. Los chinos optaron a partir de esa experiencia por el capitalismo. Los soviéticos cayeron, colapsaron. No le hicieron caso a Gorbachev, que pretendía algo similar. En esta tesitura resultaba muy difícil expresar escepticismo, cinismo, desprecio en términos marxistas. Expresiones como capitalismo, proletariado, la sociedad de masas, los medios de producción, izquierdismo pueril o el izquierdismo infantil del que habló Lenin, la oscura noche del fascismo e incluso el antifascismo, bueno, empezaron a sonar, bueno, no tanto absurdas cuanto obsoletas para los nuevos popes, para los elitistas académicos del marxismo revolucionario, que ya no podían apegarse a este mamarracho, a esta vergüenza histórica de un régimen, de un sistema que colapsaba, que caía por su propio peso, con todas estas desgracias, con millones de muertos detrás en la Unión Soviética, millones de muertos detrás en Vietnam, con cientos y cientos y cientos de estudiantes muertos aplastados por el régimen, portando la Estatua de la Libertad de los Estados Unidos. Lo importante no era admitir bajo ningún concepto que se hubiera incurrido en un error garrafal. Comenzó a hablarse del marxismo vulgar, que eso ya de la dictadura del proletariado, la lucha de clases, la sociedad de masas, la sociedad industrial, era muy vulgar, era una especie de marxismo básico, muy de manual, primitivo, de folletín. No, no, la teoría marxista es mucho más profunda. No se trató de un error garrafal. Sucede que nosotros, los teóricos marxistas, los intelectuales marxistas, los científicos, consideramos los aspectos centrales, verdaderos del marxismo. Esos son aspectos más bien seculares, como existe la secularidad religiosa. Son aspectos seculares, no hacen al sustento del marxismo. Por ahí empezar. Y por ahí empezó el llamado marxismo cultural. Se fueron apeando ya desde la escuela de Frankfurt a los preceptos de Antonio Gramsci. Trabajar la mente de las personas, cambiar las mentes de las personas para provocar la revolución. Construir una revolución desde los distintos sectores o comunidades sociales y no solo desde la clase obrera o proletaria, porque hay otras clases, hay campesinos, hay una clase media desprotegida, una clase media baja, hay inmigrantes ilegales, hay también minorías raciales, hay minorías por orientación sexual, y ahí comenzaba también el tema de la sexualidad para convertir a esas minorías que estaban siendo destratadas efectivamente por aquellas sociedades, también en columnas identificadas con un proceso revolucionario que a todas esas clases, a todas esas comunidades de la sociedad, las mancomunaba en la verdadera doctrina de una revolución profunda, cultural, contra el proyecto científico de Occidente. Esta es la batalla cultural. Esta es la gran batalla cultural. Es la ciencia construida desde el proyecto filosófico, epistemológico, desde las teorías políticas, económicas, jurídicas, que provienen de aquel liberalismo ya de fines del siglo XVIII, que atraviesa el siglo XIX y sigue por el siglo XX, es decir, las ideas de la libertad, las ideas del Estado de Derecho, las ideas de una república democrática, y a su vez ese Estado de Derecho con una ciencia jurídica que esté siempre abrevando, tomando nota de la ciencia, de los conocimientos científicos, para legislarnos la vida
desde los conocimientos científicos, que son los que obedecen a nuestras verdaderas necesidades naturales y humanas. Lo otro es la tiranía de una cultura ideológica totalitaria. Todo esto va explicando Tungulfi de manera brillante. Se va a insistir en la falacia del triunfalismo, se va a insistir en que el triunfalismo norteamericano es una falacia, se va a insistir en los movimientos fascistas muy peligrosos, se va a insistir en hacer esa dicotomía, ese maniqueísmo entre nosotros, los revolucionarios, y ellos, los conservadores, los reaccionarios, los fascistas. Todo esto, en definitiva, se trata de la decodificación del mundo creado desde la palabra, desde el neolenguaje. Y a partir de ahí, ya no más sexo, género, ya no más individuo o ciudadano, agente revolucionario, ya no más hombre y mujer, primero revolucionario o revolucionaria, ya no más familia, sino familia comunitaria, los colectivos, la comunidad. Ya no más Estado de Derecho, no, Estado revolucionario, Estado social, cultural marxista, Estados nacionales culturales, como en Bolivia, Estado policultural, como se quiso instalar en Chile, o Estado polinacional cultural. Ya no más Estado de Derecho ni República. Van transmutando el pensamiento de nuevas generaciones a través de toda esta ideología cultural que conspira contra los basamentos científicos de todas nuestras ciencias, como ciencias que auxilian a las ciencias jurídicas y políticas para construir la mejor sociedad posible desde las bases científicas. Esa es la batalla cultural. En Europa del Este, donde escritores como Solzhenitsyn, por ejemplo, y Václav Havel, eran los portadores de la llama de la libertad, quienes fueron los líderes, los popes, los encumbrados filósofos, incluso Solzhenitsyn, filósofo y doctor en física, al principio muy convencido del régimen soviético, luego se da cuenta que es un desastre, un mamarracho, y es el que permite el conocimiento de todo el desastre, es el que permite el conocimiento de los campos de concentración llamados los gulags, es el que permite el conocimiento de que murieron más de 100 millones de compatriotas, de rusos y de otros países, como los 7 millones y medio de ucranianos, llevados a campos de concentración, los gulags, porque eran o disidentes o porque estaban enfermos o porque había que ocultar el hambre que se estaba produciendo por los fracasos económicos del régimen concentrador. Todo esto hace a ese caudal histórico y ese contexto de la ideología del género. Y vendrán entonces las nomenclaturas que van a ir variando, pero van a ir sobre todo estableciendo un texto y un subtexto que va a erradicar toda la textualidad, todo el contexto y la narrativa del conocimiento científico. Pero el subtexto es siempre el mismo. Puede que el marxismo haya muerto y que los proletarios sean un caso perdido. Sin embargo, es posible encontrar nuevos proletarios a quienes apoyar ideológicamente. Mujeres, personas de color, etnias blancas marginadas, homosexuales, transexuales, polimórficamente perversos, pornógrafos, prostitutas, árboles de maderas nobles, llega a agregar porque va metiendo todo en la bolsa, ¿no? Animalistas, por ejemplo, ambientalistas. Todo eso es la bandera LGBT. Y la doctrina de la diversidad sexual y del género está en las mujeres, feministas, homosexuales, transexuales, polimórficos, los pornógrafos, ¿eh? Los pervertidos sexuales, las prostitutas. Podemos usarlos para expresar nuestra indignación ante los poderes fácticos y nuestra indiferencia ante los bufones burgueses para mantener viva la llama del escepticismo, del cinismo, la ironía y el desprecio que son típicas armas del marxismo. El cinismo de Marx, el típico cinismo intelectual, el desprecio, la burla fácil, el escepticismo, es decir, el relativismo de todos los valores que se van asentando en un capital de conocimiento.
Esto no será marxismo vulgar, esto será marxismo rococó, dice Tom Wolfe. Elegante como un fragonard, pícaro como un bató, es decir, sofisticado, refinado en el lenguaje, alambicado, como lo fue el rococó, el movimiento ya que fue el paroxismo del barroco, que era un movimiento precisamente arquitectónico, pictórico en Europa muy recargado. Ya el barroquismo, pasando al rococó, es el barroco súper recargado. Son arquitecturas muy recargadas donde casi no hay espacios lisos. También en la pintura sucede lo mismo. El Bosco es un típico ejemplo. Y también la literatura se va haciendo barroca y la literatura académica marxista es barroca. Tenemos que complejizar los temas. Hay una apertura a la percepción del sujeto. Son sujetos de la percepción y entonces hay traslación a un agente revolucionario. Todo eso tenés en los libros. No te hablan más de persona, de mujer, hombre, de sexo, de género. No hablan más de familia ni de Estado de Derecho. Te hablan de una sociedad construida sobre los poderes cambiantes de las necesidades, etcétera. Y así siguen los autores y sigue este relato fantástico, maravilloso de Tom Wolfe que te voy a seguir en sucesivas entregas compartiendo, porque vamos a llegar precisamente a la doctrina, directamente a la doctrina LGBT, a la doctrina del género, sus autores principales, concibiendo desde todo este contexto cultural revolucionario marxista, qué es la ideología de género, con la cual hoy Uruguay está muy comprometido en los planes de estudio presupuestados hoy bajo este gobierno, con contenidos de género exclusivos y excluyentes para la formación de ciudadanos hacia un Estado social marxista, porque no hay otro resultado posible, porque la ideología de género es una de las principales banderas revolucionarias de este marxismo globalizado, llamado neomarxismo, porque tiene nuevas estrategias lingüísticas, narrativas o retóricas, y también nuevas estrategias políticas. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir viendo todo esto y tratar de entender en dónde estamos. Chau.